Bienvenidos a esta nueva entrega donde se va a hablar ahora de un bloque analógico que es el bloque aritmético y se va a combinar con algún bloque de comparación. La idea es ilustrar estos bloques, uno de ellos ya se ha visto, con un sencillo ejemplo. Supóngase, por ejemplo, que se tiene una tolva donde existen dos medidores de nivel y se desea controlar un equipo con el promedio de la medición de esos dos medidores de nivel, el promedio aritmético. Es decir, hay dos sensores de nivel y el logo debe censar, debe adquirir esa información, sumarla y dividirla entre dos para obtener el promedio aritmético. Una vez con ese promedio se va a decidir cuál va a ser el umbral que dispare una determinada alarma, por ejemplo de nivel alto, y el umbral para que luego la alarma se apague o desaparezca, considerando una pequeña banda muerta o histéresis. El ejercicio es bien simple. Lo que hay que buscar y explicar es el bloque aritmético, cómo funciona, cuáles son sus posibilidades y cómo se adapta a esta aplicación en particular. Se va a empezar, por ejemplo, con dos entradas analógicas que se van a colocar aquí en este nuevo diagrama de FBD. Ya a estas dos señales analógicas se le ha dado previamente un nombre. Ya se sabe que el nombre se le puede dar aquí en el menú de herramientas a partir del comando selección de dispositivos, donde se escoge el nombre de los objetos de entrada y salida y se le asigna un nombre. Como se vio en la entrega anterior, el nombre queda automáticamente adosado al objeto, de manera que forma parte del objeto, y si el objeto es movido o es trasladado a otro sitio, con él va el nombre también, a diferencia de que si fuese un comentario. Luego se coloca el bloque analógico aritmético o instrucción aritmética, que es el primero dentro de los bloques analógicos. Voy a colocarlo aquí aproximadamente a una distancia razonable de las dos entradas y voy a expandir aquí sus parámetros y se observa que el bloque tiene 4 parámetros. Puede trabajar con 4 parámetros llamados P1, P2, P3, P4 y esta es la salida del bloque AQ, que es la operación aritmética que se ejecute con estos 4 parámetros. En unos instantes vamos a ver cómo internamente se elige esa operación aritmética. Si yo, por ejemplo, intento asociar la primera entrada analógica con el primer parámetro, los conectores son incompatibles. Ya esto ha ocurrido varias veces en otros audiovisuales. Lo que siempre se ha hecho es entonces colocar un conmutador analógico de valor de umbral intermedio, donde se conecta la entrada analógica a la entrada del conmutador, se abre la zona de los parámetros y la señal AX se conecta, por ejemplo, al primer parámetro del bloque aritmético. Otro tanto se hace con la segunda entrada analógica. Otro conmutador analógico de valor de umbral, voy a colocarlo por aquí cerca, conecto la segunda entrada con la entrada del conmutador analógico, expando los parámetros y ahora uno la salida AX de este conmutador, que viene siendo el mismo valor que la entrada analógica, al segundo parámetro. Ahora hay que parametrizar este bloque. Voy a abrirlo y aquí se observan los 4 parámetros identificados con la nomenclatura V1, variable 1, V2, V3, V4. En V1 está el bloque 2 y el bloque 2 es el conmutador analógico que va conectado a la entrada analógica número 1. En V2 está el bloque 3, algo similar. Y el primer operador, la primera operación es un signo más. Se suman estos dos y eso queda guardado en el registro interno. Pero aquí voy a añadir ahora o voy a cambiar esto para una instrucción división y voy a dividir el resultado de esta suma entre el número 2 para obtener el promedio aritmético. Las prioridades se pueden dejar como high la suma y medium la división, es decir, primero suma como si fuese entre paréntesis los dos operandos de suma y luego se divide entre 2, lo cual es lo correcto.
Bien, con eso se ha parametrizado el bloque aritmético y como siempre hay que validar aceptando aquí abajo. Luego se observa que aquí hay una entrada enable, por lo tanto para que este bloque trabaje es obligatorio colocar un 1 que se puede hacer con la marca high. De esa forma el bloque estará habilitado permanentemente. Ahora vendría la parte de comparación, para lo cual se va a utilizar un comparador analógico, ya utilizado en otros audiovisuales anteriores. Aquí está el comparador analógico y lo voy a colocar, por ejemplo, aquí en esta posición. Y ese comparador, recuérdense que lo que hace es restar las dos señales de entrada y, de acuerdo a la parametrización, activar una salida o desactivarla cuando la resta de estas dos señales alcance un determinado valor. En este caso no se requiere hacer ninguna resta, simplemente lo que se va a hacer es conectar la salida del bloque aritmético a la entrada de este bloque comparador. La segunda entrada se deja en 0, de tal manera que la resta siempre será igual a AX. Si aquí hay un valor, ese será el valor AX menos AY, puesto que AY está en 0. Ahora se parametriza el bloque con doble clic y se le pone el umbral ON, que es el valor a partir del cual se va a activar su salida. Se va a colocar, por ejemplo, el valor de cuenta 700 y OFF se va a colocar, por ejemplo, el valor de cuenta 650 para dejar una especie de ventana, histéresis o banda muerta entre esos dos valores. Es decir, acepto primero que nada, es decir, la salida se va a activar cuando el promedio aritmético de estas dos entradas analógicas alcance el valor 700 y se desactiva cuando baje por debajo de 650. Falta la salida, se va a colocar aquí y esa salida ya fue previamente identificada con el nombre alarma, de manera de ganar un poco de tiempo, y se unen los dos. Con eso está el programa listo. Resumiendo, se leen las dos entradas analógicas a través del bloque conmutador analógico del valor de umbral, puesto que no se pueden conectar directamente al bloque aritmético. Se conecta la salida X de cada conmutador analógico a los dos primeros parámetros del bloque aritmético. Internamente se suman estos dos y el resultado se divide entre 2 para sacar el promedio aritmético. El resultado de esa operación se lleva aquí a este comparador analógico, el cual va a disparar una salida cuando el valor que él recibe supera el número 700 y apaga la salida de alarma cuando el valor baja por debajo de 650. Bien, lo que queda ahora es hacer la correspondiente simulación. Se activa aquí el simulador y inicialmente se observa que las dos entradas analógicas están en 0, por lo tanto los dos primeros parámetros son 0, al dividir entre 2 también resulta AQ, que es la salida, igual a 0. Eso ingresa aquí en el comparador analógico, tenemos AX menos AY igual a 0, por lo tanto no hay alarma. Voy entonces a subir, por ejemplo, a un valor de 600 la primera entrada analógica y la segunda la voy a poner en un valor, por ejemplo, de 700. 600 más 700 son 1300, entre 2 es exactamente 650 y eso es lo que hay aquí en el comparador analógico. Pero 650 es menor que 700, por lo tanto la alarma todavía no se ha disparado. Ahora voy, por ejemplo, a la primera entrada analógica que está en 600 y la voy a subir un poco por arriba de 700, por ejemplo 731. Eso significa que ahora la primera entrada analógica está en 731, la segunda en 700 y el promedio evidentemente es mayor de 700, de hecho es 716. 716 es mayor que 700, por lo tanto se da la alarma. Para que la alarma se quite, necesito bajar el promedio de temperatura ahora por debajo de 650. Probemos de nuevo con la primera entrada, la bajo un poco, por ejemplo a 677. Aún tengo un promedio de 689. Y ahora bajo un poco la segunda entrada analógica
digamos, vamos a bajarla a 618 y ahora el promedio es 648, justo debajo de 650 y por lo tanto la alarma se desactiva. Y eso es lo que pretende el ejercicio. Calcular el promedio de dos entradas analógicas, promedio aritmético, compararlo con un umbral y generar una alarma si ese promedio sobrepasa un determinado valor. Y con ello terminamos este ejercicio, esta entrega donde se ha ilustrado un bloque más perteneciente al grupo de instrucciones analógicas del logo y utilizando también el bloque de comparación ya visto anteriormente. Si les ha gustado esta entrega, no olviden suscribirse al canal, darle like y los espero para próximas entregas donde abordaremos más aspectos del logo.